Buenas noches, bienvenidos a todos los que están conectados en esta última conferencia de esta quinta jornada de la Semana de la Ingeniería 2021, organizado por la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados durante toda la jornada de estos 5 días, a lo cual desde el comité organizador y desde nuestra institución nos sentimos muy satisfechos, muy felices. La cantidad de personas que se conectaron desde nuestra provincia, desde diferentes lugares de la Argentina y también fuera de nuestro país. Estuvieron conectados desde Estados Unidos, de Alemania, de Irlanda, de Costa Rica, de Colombia, de México. La verdad que para nosotros es una gran satisfacción poder saber que están disfrutando de este Festival de las Ciencias y el Arte. En esta oportunidad hacemos el cierre de este día viernes con un docente de la Universidad Nacional de Tucumán, más precisamente de la Facultad de Agronomía y Zootecnia, el profesor, el magíster ingeniero agrónomo Juan Antonio Fernández, a la cual, ingeniero Fernández, muchísimas gracias por su atención, por su deferencia, su amabilidad en participar en nuestro evento. A continuación, voy a presentar al moderador de esta conferencia, al director de la carrera de Ingeniería Mecánica, el profesor, el ingeniero Luis García, que hará de moderador y le dará la bienvenida a nuestro speaker invitado. Adelante, ingeniero García, buenas noches. Muchas gracias, Jorge. Bienvenido a todo el público. Gracias al ingeniero Juan Fernández. Bien, yo voy a compartir con el público presente alguna información relacionada con la actividad profesional y académica del doctor Fernández, del ingeniero Fernández. El ingeniero Fernández es magíster e ingeniero agrónomo, otorgado el título por la Universidad de Agronomía y por la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad Nacional de Tucumán. Es magíster en docencia superior universitaria, es categorizado con categoría A, tiene una antigüedad, una larga trayectoria en la docencia, 38 años. Actualmente es profesor asociado de la Cátedra de Zoología Agrícola de la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad Nacional de Tucumán. Es docente en el curso de Zoología Agrícola de la Maestría de Ciencias Agrarias. Es docente en el curso de Manejo Integrado de las Plagas de la Maestría en Ciencias Agrarias, con la orientación en Producción Sostenible de la Facultad de Agronomía y Zootecnia. Con respecto a la formación en recursos humanos, se destaca la dirección de tesis de posgrado, forma parte de tribunales evaluadores de las tesis de posgrado y tiene la dirección de diferentes becarios y de estudiantes con prácticas profesionales supervisadas. Con respecto a sus antecedentes en investigación, tiene categoría equivalente a investigador de nivel 3, es director de proyectos del CIAC, de buenas prácticas de manejo sanitario en sistemas productivos frutihortícola del noroeste argentino, en el marco de un convenio entre el INTA, AUDEAS y CONADEP. Es director de proyectos de la SIUM en estudios para la elaboración de estrategias de manejo sostenible de las principales plagas en cultivos del noroeste argentino. Integrante de 14 proyectos desde el año 1983, actualmente de proyectos del SIUM, actualmente es director del proyecto SIUM Manejo de Plagas en Sistemas Productivos del NOA. Participó y es autor de 3 libros y participó en la escritura de capítulos de
un total de 8 libros, tiene 40 publicaciones con referato, tiene 21 publicaciones de divulgación científica y en publicaciones en revistas internacionales. Es disertante en congresos, jornadas y seminarios, más con un total de 41 disertaciones. Presentaciones en reuniones científicas, 37 trabajos de investigación presentados y un total de 21 artículos en suplementos agropecuarios, folletos y revistas de divulgación. Con ustedes, el ingeniero Juan Antonio Fernández. Bienvenido y muchas gracias, ingeniero. Adelante. Muchas gracias, Luis. Bueno, yo en primer lugar quería agradecer a la Universidad Tecnológica Nacional y a la Facultad Regional Tucumán por haberme invitado a participar de este evento tan importante como es la Semana de la Ingeniería, un evento de carácter nacional y ya internacional. Así que muchas gracias. El tema que voy a desarrollar hoy se llama responsabilidad profesional e institucional en el manejo de la sanidad vegetal. Voy a contar una breve reseña histórica de la sanidad vegetal en la Argentina. La importancia que reviste la sanidad vegetal en la República Argentina es de larga data, como lo dice Cecilia Catenaccio, que es la coordinadora general del programa fitosanitario del SENASA. Un claro ejemplo fue la Ley Nacional 3708, que estableció la obligatoriedad del Estado de implementar medidas que logren el control de la langosta en todo el país. Esto tuvo como consecuencia la elaboración de normas específicas para el control de plagas y fue el comienzo del ordenamiento de la sanidad vegetal en nuestro país. A principios del siglo XX ya, y mediante el decreto de ley número 6.704 de agosto del año 1963, se reitera la responsabilidad del Estado en las problemáticas sanitarias tendientes a prevenir y disminuir los efectos que producen las plagas en los cultivos. Sin embargo, es a partir del Acuerdo sobre las medidas sanitarias y fitosanitarias del año 1995 que el Estado requiere instituciones públicas capaces de atender las demandas del sector privado ante las exigencias de los mercados. Y finalmente, a partir de la ley del SENASA 27.233, es que se crea el Sistema Nacional de Control, donde todos los actores de la cadena productiva son responsables del control de plagas para evitar su dispersión. A partir de este largo camino recorrido, la sanidad vegetal ha adquirido un rol protagónico, especialmente en los últimos 15 años. Es así que a partir de lo establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el año 2020 ha sido ahora extendido al primer semestre del año 2021 debido a la pandemia de COVID-19, fue declarado como el Año Internacional de la Sanidad Vegetal. Aquí es importante tener en cuenta el enfoque multisectorial de la Organización Mundial de la Salud. Una salud que fue concebido para diseñar y aplicar programas, políticas, leyes e investigaciones en el que múltiples sectores se comunican y colaboran para lograr mejores resultados de salud pública. Las esferas de trabajo en el que el enfoque de una salud son especialmente pertinentes sobre la inocuidad de alimentos, el control de la zoonosis, que son enfermedades transmisibles entre animales y humanos, y la lucha contra la resistencia a los antibióticos. Ahora bien, desde la mirada del profesional, la sociedad nos exige producir cada vez alimentos más inocuos, con el mínimo uso de fitosanitarios, con el mínimo impacto sobre el ambiente y con la disminución de las pérdidas a través de la cadena de valor. Los profesionales debemos tener un rol más activo, no solamente en el trabajo a favor de la sanidad vegetal, sino también en la comunicación de la misma, para que la opinión pública sepa que las plantas constituyen
un 80% de nuestra alimentación, además de ser la fuente de prácticamente todo el oxígeno que respiramos cada día. Resulta imprescindible en este sentido concientizar a la gente sobre la necesidad de destinar los recursos a esta materia y trabajar en la investigación y el desarrollo. El objetivo debe ser la prevención de las plagas, lo que nos va a permitir asegurar el acceso a los alimentos y también enormes ahorros económicos. La realidad nos demuestra una y otra vez que no podemos dar por garantizada la salud de las plantas que sostienen la nutrición humana. La importancia de la sanidad vegetal es tal que su impacto también es decisivo incluso en la alimentación de aquellas personas que no tienen a los productos vegetales como los componentes principales de su dieta. Es que la carne y los lácteos son producidos a través de la cría de animales que deben tener a su disposición plantas saludables para desarrollarse. El cambio climático y las actividades humanas, un tema muy importante. La salud de las plantas está cada vez más amenazada. Y es el cambio climático y las actividades humanas las que han degradado los ecosistemas, reducido la biodiversidad y creado nuevos nichos donde las plagas pueden prosperar. Eso lo dijo Marieta Zakalian, experta del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Pérdidas en los cultivos a nivel mundial provocadas por artrópodos y enfermedades. A principios del nuevo milenio, las pérdidas por plagas provocadas en arroz, en maíz, papa, soja y trigo se estimaron entre un 20 y un 30%. Otro estudio realizado en 67 países que producen el 87% de los mismos cultivos indicó un promedio general del 22,4% de pérdidas provocadas por artrópodos y enfermedades. Estas cifras sugieren que el fuerte incremento de oferta tecnológica en los últimos años no parece haber acompañado una disminución en el impacto de las plagas en esos cultivos. Otra hipótesis podría ser que las plagas han sufrido un proceso adaptativo a la presión de los métodos de control que en muchos casos se aplican masivamente. Y eso lo dice Eduardo Trumper, coordinador del Programa Nacional de Protección Vegetal del INTA. Ahora bien, según estimaciones de la FAO, podría perderse hasta un 40% de los cultivos por causa de las plagas y enfermedades de las plantas. Las consecuencias de estas pérdidas impactan directamente en la alimentación de los sectores más empobrecidos y ocasiona graves daños a la producción agrícola. Disminución de cosechas, pérdida de mercados de exportación y mayores costos para el control de las plagas. Estas plagas, justamente, causan también daños indirectos y no menos importantes, como son los daños al medio ambiente y a la flora autóctona, pérdida de puestos de trabajo y reducción de la biodiversidad. Disponibilidad de alimentos en tiempos de pandemia, cultivo bajo amenaza. El ejemplo que tenemos a mano es otra pandemia. Hoy la banana enfrenta su amenaza más grave en décadas. La cepa raza 4 tropical del hongo Fusarium está devastando las plantaciones de muchos de los 135 países donde se cultiva. Esta enfermedad ataca a las plantaciones de banana, Cavendish, que representa el 50% de la producción mundial. Se transmite a través del suelo y hoy no tiene cura, por lo cual la higiene de las personas que visitan las plantaciones de banana es la única solución conocida
para evitar su propagación. Y esto lo dice Cayo Tiberio da Rocha, coordinador regional para la región sur del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA. La seguridad alimentaria se sostiene manteniendo las plantas sanas, lo que resulta un requisito fundamental para garantizar el acceso a los mercados, muy especialmente de pequeños productores y medianos de países en desarrollo. Por lo tanto, el papel de los ingenieros agrónomos resulta clave no solo en las áreas rurales donde se producen los alimentos, sino también para verificar las condiciones de post cosecha y transporte de los mismos. Por otro lado, la pandemia concientizó a las personas que viven en centros urbanos sobre la necesidad de mantener una relación más amigable con el medio ambiente. Esto motivó que hoy existe una demanda cada vez mayor de alimentos que lleguen al consumidor con garantías sanitarias respecto de la forma en que pueden producidos. Ahora bien, la producción de alimentos bajo buenas prácticas agrícolas asegura la sustentabilidad de los agroecosistemas. Hoy por hoy, gracias a Dios, ya desde hace un par de años, desde el año pasado y este año también, se estableció una norma del SENASA que exige la obligatoriedad de las buenas prácticas agrícolas en los cultivos hortícolas. Y eso es muy importante, sobre todo porque tanto frutas como verduras son uno de nuestros principales alimentos en la mesa. Entonces, es muy importante que ya haya aprobado la necesidad de las buenas prácticas agrícolas en esos cultivos. Las plantas nos dan el oxígeno que respiramos y de ellas obtenemos el 80% de los alimentos que consumimos. Por ello es necesario trabajar de manera integrada, desarrollando estrategias que promuevan la salida de los cultivos. Se debe implementar buenas prácticas agrícolas para mantener las plantas sanas, al mismo tiempo que se asegure la inocuidad y calidad de los alimentos, la reducción del uso de agroquímicos, la protección del medio ambiente y el bienestar de las personas. Por lo tanto, se debe invertir más en investigación científica, de manera que los productos fitosanitarios sean un aliado en el combate de las plagas, aseguren la sostenibilidad de los agroecosistemas y garanticen la supervivencia de la biodiversidad. En este sentido, los ingenieros agrónomos tenemos un rol cada vez más trascendente para el planeta y las personas. Lograr un desarrollo sostenible en el tiempo. Esto implica proteger los recursos naturales de nuestro planeta y el clima para generaciones futuras, poner fin a la pobreza y al hambre en todas sus formas y asegurar vidas prósperas y satisfactorias en armonía con la naturaleza. La sanidad vegetal, entonces, debe ser encarada de manera coordinada con todos los actores relevantes de la cadena productiva. Gobiernos provinciales, universidades nacionales y en nuestro caso Facultad de Agronomía y Zootecnia, técnicos del INTA, investigadores del CONICET, técnicos de la Estación Experimental Obispo Colombre y asociaciones de productores, que resultan clave al momento de validar la estrategia, la planificación de sus acciones, su operatividad territorial y la revisión de la ejecución de lo programado. Por lo tanto, la participación activa en foros nacionales e internacionales permita que exista fluidez en el intercambio de diferentes visiones, requerimientos y experiencias, que además contribuyen a encontrar un lenguaje común y puntos de acuerdo y complementariedad. Se hace necesario, por lo tanto, implementar la agenda a través de una sólida alianza global.
El comercio internacional de productos vegetales aumenta la dispersión de plagas por todo el mundo. Es importante tener en cuenta que el comercio internacional, tanto de productos vegetales como de otras mercancías, aumenta significativamente la dispersión de plagas por todo el mundo. Lo mismo ocurre con el traslado de las personas. Por lo tanto, se ha demostrado que es mucho más beneficioso prevenir el ingreso y dispersión de las plagas que aplicar medidas para su control o erradicación, una vez que las mismas se establecen. La seguridad alimentaria también se ve afectada por la dispersión de las plagas, pudiendo generar, como ya ha ocurrido en siglos anteriores, pérdidas totales en sectores agroindustriales, como pasó con la filoxera de la vid en la viticultura, como lo dice Fernanda Wagner, directora de Comercio Exterior Vegetal del SENASA. Por otro lado, como lo establece Eduardo Trumper de INTA, la necesidad de generar divisas y fortalecer la matriz productiva como un componente movilizador de la economía nacional y regional, la clara tendencia creciente en las exigencias de los mercados internacionales en cuanto a residuos de plaguicidas, la urgencia por fortalecer los sistemas de producción de alimentos en el marco del programa de la lucha contra el hambre, la creciente demanda social por alimentos inocuos, los sistemas de producción con mínimas externalidades ambientales y fundamentalmente sin riesgo para la salud humana, son algunos de los ingredientes que configuran un escenario de gran complejidad y centro de tensiones. Ante ese planteo de Eduardo Trumper, surgió la necesidad de establecer desafíos y responsabilidades en la producción de alimentos en estos nuevos escenarios. Para lograr, por lo tanto, un fortalecimiento adecuado de los agroecosistemas, se deben tener en cuenta, entre otras cosas, medidas legales cuarentenarias que eviten el ingreso de nuevas plagas, el uso inteligente de tecnología de precisión, el desarrollo de principios activos de baja peligrosidad, la incorporación de plaguicidas de origen biológico, el desarrollo de nuevas resistencias varietales, el control biológico aumentativo de parasitoides nativos, el manejo de buenas prácticas agrícolas, el aprendizaje continuo, el monitoreo y diagnóstico apropiado y los acuerdos básicos de ordenamiento territorial. Son algunas de las herramientas que se pueden utilizar para mantener sanos los cultivos que fortalecen la seguridad alimentaria. Un requisito necesario para garantizar a los mercados, para garantizar el acceso a los mercados, muy especialmente de pequeños productores y medianos de países en desarrollo. Bueno, acá he vertido una serie de conceptos generales y ahora me gustaría contarles un ejemplo de mi experticia a lo largo de varios años de trabajo en la actividad privada. Y que es cómo, en función de todos estos conceptos que yo he dicho, cómo es posible producir un tomate ecológico acá en Tucumán, que lo venimos haciendo en la zona de Lules, casi sin residuo de productos químicos, residuo cero. Es factible, es posible y es sustentable, protegiendo el medio ambiente y la salud del hombre, fundamentalmente. Entonces, antes me gustaría contarles que Lules es actualmente uno de los más importantes polos frutícolas del país, con una superficie cultivada de aproximadamente 760 hectáreas,
La ocurrencia de heladas hace necesario el uso de carpas plásticas para la producción de tomate y pimiento. Y en la zona de Lule se cuenta con una superficie aproximada de 110 hectáreas de invernaderos, de los cuales el 40% es tomate. Hay 300 hectáreas de frutilla a campo y 350 hectáreas de hortaliza a campo. Bien, antes de contarles cómo hemos logrado producir un tomate ecológico, me gustaría primero contarles cómo hacemos la desinfección natural del suelo sin la necesidad de usar esterilizantes como el bromuro de metilo que afectan la capa de ozono. Y quiero contarles lo que es el proceso de biofumigación en los invernaderos de lules para desinfectar el suelo. Acá ustedes están viendo en este flyer los obreros cómo van sacando los plásticos, los mulching negros de los bordos, las cintas de riego que van siendo colocadas acá en el lateral del invernadero, y todo esto que ven ustedes acá son los restos del cultivo anterior, en este caso pimientos. Son restos, plantas verdes del cultivo anterior. Y estas plantas verdes las vamos a incorporar como abono verde al cultivo. Acá estamos manejando el concepto de lo que se llama economía circular, que es un concepto nuevo en donde se tiende al uso de los residuos de cosecha y de abonos orgánicos para mejorar los suelos, sin la incorporación de abonos sintéticos. También acá estamos viendo cómo hemos aplicado abonos orgánicos, por ejemplo, a guano de gallina, de vaca, de mulo, de caballo, y luego entramos con un tractor, con una rastra de disco, como la que ven acá, y comenzamos a picar e incorporar tanto los residuos esos verdes de cosecha como el abono. Se corta, se pica, se incorpora hasta que el suelo queda muy bien preparado. El paso siguiente es, se riega el suelo a través de aspersores, lo regamos durante 24 horas, de manera que se vaya lavando, vaya percolando el agua, y una vez que estamos en esta situación, dejamos que el suelo un poco se airee y lo cubrimos totalmente con un plástico cristal de 40 micrones. Como ven ustedes acá, todo el suelo cubierto del invernadero. Y se cierra el invernadero durante 30 días. ¿Qué ocurre? Bueno, en este caso se utiliza la energía solar que aumenta la temperatura del suelo para pasteurizar el suelo como efecto de la temperatura, con la finalidad de disminuir la población de patógenos y maleza. Los patógenos que están en el suelo, hongos, bacterias, insectos de suelo, nematodes o semillas de maleza. Por otro lado, también, como consecuencia de la fermentación anaeróbica de esas plantas verdes y del abono, se van a liberar como fumigantes compuestos tóxicos provenientes justamente de la fermentación anaeróbica de la materia orgánica, que pueden ser variados, como por ejemplo gases como el dióxido de carbono, gas metano, amoníaco, sustancias azufradas, ¿sí? Que van a tener el mismo efecto de controlar esos patógenos del suelo. Y por otro lado también, como consecuencia de las altas temperaturas, se va a producir la mineralización de la materia orgánica. Y eso va a favorecer mejorar la estructura del suelo. Y que estén disponibles los nutrientes para que cuando uno haga el nuevo cultivo, rápidamente puedan ser absorbidos por las raíces de las nuevas plantas. Bueno, una vez que ha pasado los 30 días, esta metodología de la biofumigación se realiza durante los meses más cálidos del año, diciembre, enero y febrero. Una vez que han pasado esos 30 días del invernadero cerrado, se abre el invernadero, se levanta el plástico, se entra nuevamente con el tractor con la rastra, se mueve un poco el suelo,
Y posteriormente ingresan los operarios con palas y azadas y arman los bordos para el nuevo cultivo, bordos que tienen 20 metros de largo por 40 de ancho, 20 centímetros de altura, se colocan las cintas de riego con goteros a 20 centímetros y finalmente se le coloca este mulching negro para evitar que se desarrollen las malezas y para conservar la humedad del suelo. Y finalmente tenemos así los bordos nuevos, ¿sí?, para que se realice el trasplante de los nuevos plantines saneados de tomate. Bien, partimos entonces con una desinfección natural del suelo. Y ahora vamos a hacer un manejo ecológico del cultivo. El cultivo de tomate tiene una plaga que es limitante para él mismo, y que es la polilla del tomate, tuta absoluta, que es una plaga clave que está presente en todas las zonas tropicales, subtropicales y templadas de Sudamérica, América Central y África. Y en Argentina fue introducida desde Chile a Mendoza, extendiéndose luego a todas las zonas productoras de tomate. Acuérdense, como yo les decía, el ingreso justamente de plagas genera todo un trastorno en los agroecosistemas. Bueno, esta plaga que ingresó de Chile a Mendoza y se extendió, realmente fue limitante y es limitante para el cultivo de tomate en las zonas donde hay tomate. Es un microlepidóptero, una pequeña mariposita, este es el adulto, que mide 1 centímetro de largo, de hábitos nocturnos, durante el día se esconde entre el follaje de la planta. Las hembras colocan los huevos en forma aislada en vez de las hojas jóvenes. De estos huevitos van a nacer las larvas, que es la que produce muchos daños, y cuando completa su desarrollo pasa a este estado de quietud que se llama crisálida, y esta crisálida ocurre en el suelo del invernadero. Por eso la desinfección natural es importante, porque estamos controlando justamente este estado de quietud que se llama pupa de la polilla de tomate. El daño lo realiza la larva, que al penetrar en el interior de las hojas, consumiendo los tejidos vegetales, va haciendo galerías o minas y produciendo manchas claras que luego se oscurecen. Y si las poblaciones son muy elevadas, el daño avanza parejo, dando el aspecto de ardido al cultivo. Fíjense cómo puede llegar a quedar el cultivo por el ataque de esta plaga. Parece que está ardido realmente. Ahora bien, las larvas perforan frutos verdes y maduros por el pedúnculo del fruto, ¿sí? Penetran por acá. Este es el tallito, el pedúnculo, por ahí penetra. Desarrollando galerías que reducen su valor comercial, donde proliferan bacterias y hongos y pudren y ocasionan la caída de los frutos. En ataques severos, las pérdidas superan el 50% y pueden llegar a ser totales. Esta problemática, acá vemos la larva, acá vemos el fruto. ¿Cuántas veces no le han vendido en la verdulería tomate de estas características? Incluso cuando el tomate es caro, esto que es un descarte, te lo venden como buen tomate. Y adentro, justamente, la larva se ha alimentado y está todo con hongos, bacterias, podridos. Muchas veces se ven este tomate en las verdulerías, cómo se comercializa. Esta problemática, que es tan grave, llevó a los productores a que hagan pulverizaciones semanales con insecticidas, pudiendo llegar a realizar entre 35 y 40 aplicaciones durante todo el ciclo de cultivo. Toda esta situación hace que el tomate evidentemente tenga residuos tóxicos, porque no se respetan las UTC de los distintos insecticidas que se usan. Es decir, el tiempo de carencia que debe transcurrir desde que se pulveriza un producto químico sobre la planta de tomate hasta que se cosecha el fruto. Esa UTC, que significa último tratamiento a cosecha, es el periodo durante el cual la planta tiene que metabolizar la molécula de plaguicida y transformarla en un producto que sea sano, de manera que no queden residuos tóxicos en el fruto. Ante esta situación, surgió o nació la idea de usar las trampas con feromona para capturar en forma masiva a los machos adultos de la polilla, ya que por cada macho que se le saca al sistema, la hembra pone 200 huevos menos, de manera que utilizadas las trampas con feromona de manera continua, se reduce la población de la plaga.
La feromona es una especie de perfume que produce la hembra de la especie para atraer al macho y favorecer el acoplamiento, la fecundación de la hembra y la perpetuidad de la especie. El hombre la ha sintetizado químicamente y la colocó en un blister de goma. Acá vemos este blister de goma que está clavado con un alfiler en la parte de adentro de la tapa de esta trampa, y se ha colocado este blister de goma dentro de una trampa que es un vaso de plástico que tiene agua y aceite, ¿sí? Para que no se evapore el agua. Entonces, los machos son atraídos por el perfume que produce la hembra, que creen que está acá adentro, y caen y se mueren en esta mezcla de agua y aceite. Fíjense acá la cantidad de machos que han caído, y acá se ve como una costra de la cantidad de adultos machos que han sido capturados en forma masiva. La trampa con feromona es muy interesante porque permite conocer el momento de aparición de la plaga y la fluctuación poblacional de la misma, es decir, cómo va variando a lo largo del tiempo. La captura de machos con feromonas, sin embargo, no es un parámetro suficiente para la toma de decisiones sobre medidas de control. Es por ello que también se hace necesario el monitoreo de las plantas, ¿sí? Es necesario revisar los folíolos para ver si no hay minas activas, es decir, si no hay larvas que se estén alimentando de las hojas. Por lo tanto, todas las semanas hay que revisar las trampas con feromona y las plantas. ¿Sí? Por supuesto que no vamos a revisar las 2000 plantas que tiene el invernadero, sino que se elige una fila, en esa fila se divide en 3 sectores, por ejemplo, norte, centro y sur, y de cada sector se toman 5 plantas y se revisa desde abajo hacia arriba para ver si no hay larvas alimentándose de los folíolos. Entonces, de esa forma, comparamos la cantidad de adultos caídos y la presencia de minas activas. Normalmente hay un umbral de acción entre un 15 y un 20% de folíolos dañados que se consideran para poder hacer una aplicación de insecticida. Pero lo más importante de todo lo que le estoy diciendo es que con esta metodología se pudo reducir de 35 a 40 aplicaciones de insecticida a 1 o 0 en toda la campaña de cultivo de tomate. Y muchas veces esa única aplicación fue de tipo ansiolítica para calmarle los nervios al encargado de la finca o al dueño. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado lo que les he contado. Y acá he cerrado con esta foto de un tomate sano, pero producido en forma ecológica. Muchas gracias. No, gracias a usted, ingeniero. La verdad es que es muy interesante el tema. Realmente uno queda pensando en qué es lo que está comprando y qué es lo que está comiendo. Bueno, acá el público ha hecho algunas preguntas. Yo le voy a trasladar las preguntas para ver si puede generarle alguna explicación. Por ejemplo, acá hay la ingeniera Patricia Albarracín pregunta si se puede asegurar inocuidad aplicando las buenas prácticas agrícolas y si sería bueno que esto se controlara en nuestros productores. ¿Me lo podrías repetir, por favor? Porque sí, cómo no, sí. Si se puede asegurar, sí, se puede asegurar inocuidad aplicando buenas prácticas agrícolas. Bueno, eso es así, es real. El SENASA ha aprobado una serie de normativas en donde se va a exigir, digamos, es una exigencia a partir del 1 de enero de este año que aquellos que producen hortalizas tengan que llevar a cabo las buenas prácticas agrícolas. Y desde el año pasado se aprobó la normativa de que los frutales también tienen la obligatoriedad de las buenas prácticas agrícolas. Lo que pasa es que hay que hacerle el seguimiento a los productores a través de las instituciones. Por eso yo había dicho en un momento de mi charla que es importante que son todos los actores de la cadena productiva.
desde Claro. los gobiernos provinciales, las universidades, las facultades, el INTA, la estación experimental, el CONICET, todos ellos son responsables en la cadena productiva, tienen un grado de responsabilidad. Por supuesto que hay organismos de control como el SENASA, que son los que tienen que hacer el seguimiento de que se cumplan las buenas prácticas agrícolas. En buena hora que así sea, porque si no, estamos comiendo muchas veces productos que están contaminados. Y no lo digo yo, hay ensayos que han hecho técnicos del INTA, de San Pedro, provincia de Buenos Aires, que están publicados, investigadoras, en donde hay verduras como pimiento, lechuga, apio, coliflor, con residuos tóxicos, lo mismo que pera, manzana, y justamente, y es porque se aplican productos, muchas veces sistémicos, que circulan por adentro de la planta, no se respetan la UTC, como yo le había dicho. Entonces, usted va y compra, trae a su casa, le pone el detergente, lavandina, lo intoxica con producto a la verdura o a la fruta, y el veneno va por dentro. Entonces, es muy importante tener en cuenta este concepto. Por eso yo le conté el ejemplo de cómo se puede producir en forma sustentable el tomate ecológico, porque esto es real. Esto se hace en forma comercial en un invernadero de lules, no todos los productores, ¿no? Pero sería importante que se difunda en toda la zona, ¿sí? Bien, perfecto. Acá otro participante, otro asistente a la charla pregunta, teniendo en cuenta la recomendación de no importar, exportar alimentos para asegurar la calidad alimentaria, ¿podemos aprovechar nuestra extensa superficie nacional para realizar algún plan estratégico que sirva para lograr dicha seguridad? Medio larga la pregunta, pero Sí, ¿me la podrías repetir? Sí. Teniendo en cuenta la recomendación de no importar y exportar alimentos para asegurar la calidad alimentaria, podemos aprovechar nuestra extensa superficie nacional para realizar un plan estratégico que sirva para lograr dicha seguridad. Sí, bueno, yo creo que esto que le estoy explicando, que es un ejemplo de mi experticia, se puede aplicar a otros cultivos. Yo creo, por ejemplo, en la zona de Lules, producir tomate ecológico con bajo residuo tóxico es una forma. De la misma forma se puede hacer otro tipo de verdura, otro tipo de fruta. En el sur, en la Patagonia, donde se hace manzana y donde se hace pera, ellos han estado, hay una, Liliana Sichón del INTA, han estado utilizadas haciendo confusión sexual para evitar, para poder manejar una plaga que es muy importante como la Carpocapsa pulmonella, que es la polilla de la pera y la manzana, y ellos han logrado a través de el uso de la confusión sexual, justamente usando blister de feromona, manejar la plaga y no tener que hacer aplicaciones de insecticida en forma permanente como hacían los productores. Lo que pasa es que todo esto, muchas veces lo que ocurre es por desconocimiento, se hacen malos manejos. Entonces el rol del Estado es fundamental en esta situación. El Estado, llamemos gobierno, municipalidades, instituciones estatales como las universidades también, ¿no? El SENASA. O sea que yo creo que sí se puede implementar todo un programa de alimentos inocuos con buenas prácticas agrícolas. Aparte que digamos, el consumidor se está dando cuenta de la necesidad de exigir que los productos que estén en la góndola sean realmente productos inocuos. Yo no sé si hoy, o sea, yo sé de uno de los supermercados, no voy a dar el nombre, que le exigía a sus proveedores la trazabilidad de los productos que le vendían. Y a través de esa trazabilidad se puede determinar qué se ha usado y si hay residuos tóxicos o no. Una de las cadenas de supermercado lo estaba haciendo, del otro no lo sé. Eso ya es un avance. Pero nosotros somos los que tenemos que exigir eso. En Europa, hace rato que pasa eso, lo mismo que en Estados Unidos. Usted va a la góndola de cualquier supermercado y tiene la plena seguridad de que lo que está consumiendo es sano. Claro.
Acá no tengo la plena seguridad. Bien. ¿Sí? Sí, Porque yo no sé de dónde viene, quién lo ha producido, cómo lo ha producido. ¿Se han respetado las buenas prácticas agrícolas? ¿Ha habido un seguimiento del Estado? Bueno, son preguntas que yo creo que muchos se deben hacer. Yo me la hago como consumidor, no como ingeniero claro. agrónomo. Sí, una pregunta también, Juan, acá es cómo debemos cuidarnos o tratar los alimentos vegetales que compramos a diario. O sea, cómo los consumidores podemos aportar o contribuir a lo que vos estás diciendo, a no consumir alimentos que estén en una situación de las características que vos mencionás, o sea, que no estén bien tratados, digamos, desde el punto de vista de los... Bueno, es que el consumidor no sabe. Digamos, nosotros solamente podemos exigirle al Estado que haga el Contralor el seguimiento de los... por ejemplo, yo les cuento porque en el Mercofrut, en el mercado de fruta y verdura de Tucumán, solía haber un laboratorio de análisis de residuos. No sé si bien. está funcionando o no, pero con un laboratorio de análisis de residuos, perfectamente se pueden tomar muestras de los productos que llegan al mercado y se analizan, y si se le encuentra, digamos, niveles tóxicos, se le decomisa la carga y se lo multa. Claro, Yo no creo que a un tipo que le pase eso una vez, lo va a hacer 2 veces. O sea que, lamentablemente, somos hijos del rigor. Si no hay alguien que nos esté haciendo el seguimiento, no hacemos las cosas bien. Y no sé por qué. Bueno, en este momento me viene a la memoria, no me acuerdo quién lo dijo, pero no tan solo tenemos que ser honestos cuando nos están siguiendo o cuando nos están mirando, sino cuando también estamos solos. claro. Entonces, la honestidad en el trabajo es muy importante. Pero yo le tiro digamos, una línea de que como un laboratorio de análisis de residuos tóxicos en el mercado sería muy interesante, porque ahí se puede saber si lo que llega a la mercadería, que llega digamos, al mercado digamos, tiene bajos residuos tóxicos. ¿Qué tiene? Si Claro. usted me permite, yo le cuento una experiencia. Una vez lo acompaño a un amigo que iba a comprar por mayor verdura de hoja, acelga, espinaca, y llegamos a la finca del productor, era la tarde, y el tipo estaba pulverizando con la mochila plantas de acelga. Las hojas tenían agujerito, ¿sí? Que es una enfermedad que se llama el mal de las municiones, que ataca a la acelga, y él estaba pulverizando, y yo le digo, desde esto hace como 15 o 20 años, ¿no? Le digo, jefe, le digo, ¿qué le está aplicando? Paratión, me dice. Paratión, un producto cancerígeno, ¿no? Claro. Paratión, sí, dice el de la agroquímica me ha dicho que con esto anda bien. Claro. Bueno, yo le digo, ¿y usted cuándo va a mandar esa selga al mercado? No, mañana a primera hora la cosechamos y la mandamos. Entonces, fíjese usted el desconocimiento de este pobre hombre, la ignorancia, y el que le ha vendido el producto, que también está involucrado, y al día siguiente lo cosecha y lo manda al mercado, y usted lo compra y se lo lleva a su casa. Esto es Claro. real. ¿Y Sí. cuántas veces más pasa? No lo sé. Justamente, bueno, acá también hay dos preguntas más. Una está relacionada con la que estás hablando. Dice, un poco nace de la pregunta anterior. Dice, ¿cómo podrían empoderar a los consumidores capacitándonos sobre cómo saber la calidad de lo que compramos? O sea, pregunta que se relaciona bastante. Sí, bueno, digamos, vuelvo a repetirle, yo creo Sí, que el rol nuestro como consumidor es el de exigir a los súperes o a donde se vende mm, que sean productos de calidad. Nosotros como consumidores solamente podemos exigir, pero están los organismos digamos, del Estado, que son los que tienen que hacer el seguimiento y claro, exigirle a los supermercados o a los que son los que distribuyen la fruta y verdura, que le exijan a sus proveedores la trazabilidad
de los alimentos que llegan a la góndola. O sea, es una cadena de exigencias. Nosotros somos el último eslabón, el más débil. O sea, más allá de lo que yo le estoy diciendo, no podemos hacer. Justamente, ese es el problema, y por eso mi charla, para contarle que toda una tecnología que hemos desarrollado para justamente hacer un tomate más sano, que es uno de los principales componentes de nuestra mesa, de nuestra ensalada, que se puede hacer. Sí. Y evitar la cantidad de productos químicos que se aplican en forma indiscriminada, ¿no es cierto? Así Así es. que, Sí, más de lo que le estoy diciendo, como yo no sé, yo como consumidor, ¿qué más puedo hacer? claro. Juan, hay una pregunta relacionada al tomate, justamente. ¿Por qué, dice, si nos podés contar, por qué el valor del tomate aumenta tanto en invierno? Porque... Y a veces se consume un tomate espantoso. Bueno, normalmente, digamos, las bajas temperaturas o las heladas hacen que cultivos de estas características como tomate o pimiento no se puedan hacer a campo, sobre todo en nuestra zona. Es por ello que en la zona de Lule, que es Pedemonte, hay invernaderos para poder producir justamente en invierno tomate y pimiento. Y si no vienen, cuando a campo no se puede producir justamente por las heladas, a veces ingresan de otros lugares como el norte, Orán, Tartagal, Pichanal, de ahí viene tomate, son zonas, digamos, que tienen un clima mucho más benévolo, en donde no ocurren estas heladas, entonces ellos traen, y ese ingreso de tomate de afuera hace justamente que se incrementa el precio porque acá no hay producción en invierno. Eso es así. Claro, Al no haber tomate en invierno, el que viene de afuera vale caro. Después, cuando empieza ya a salir el tomate de la zona, baja el precio. Pero siempre el tomate justamente tiene esos picos y esas crestas y esos valles en cuanto al precio, y sobre todo en la época invernal, ¿no? Y a veces claro. está caro y es un tomate horrible, feo, ¿no? Y sí. O sea que las Bueno, condiciones climáticas son determinantes para que el ajá, tomate suba de precio. ¿Sí? claro, perfecto. Juan, una pregunta más y ya vamos cerrando. Han sido muy, muy claras tus explicaciones. Por supuesto que despierta un interés tremendo este tema porque es lo que uno todos los días está consumiendo. Hay una No, y aparte pregunta que más. hace tantos años que trabajo con los productores en el campo que esto, hasta a mí mismo me preocupa, justamente por eso Claro, estamos produciendo, digamos, con buenas prácticas agrícolas, ¿no? sí, a mí me ha gustado mucho, no conocía esa forma de producir acá en Tucumán. Hay una pregunta más, y dice, ¿conoce o si se puede conocer la cantidad de productores en la zona de Lules que hacen uso de las buenas prácticas alimentarias? Bueno, sí se puede conocer a través del SENASA o de la Secretaría de Agricultura, que me imagino que tendrán que hacer un seguimiento y un monitoreo de la gente que produce verdura. O sea, es a través de los organismos oficiales que se puede, porque ya la normativa ya está aprobada desde el año pasado y empezó a funcionar a partir del 1 de enero del año 2021. O sea que todos Perfecto. aquellos que producen verdura en Tucumán tienen que adaptarse a la normativa del SENASA, que no me acuerdo en este momento cuál es, no me acuerdo el número, pero que le exige buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de manejo, cuidado del ambiente, cuidado del suelo, cuidado del agua, porque tanta aplicación de veneno contamina el agua y contamina a las Claro, personas, ¿no? así O es. sea que No, sí se puede, pero son los organismos oficiales los que tienen que encargarse de eso. Eso nosotros no lo podemos hacer, pero sí se puede conocer perfectamente. Nada más que hay que hacer un relevamiento, un monitoreo y un seguimiento. bien, una pregunta más, ya con respecto al tema de los organismos públicos. Sí. Los organismos públicos que los consumidores podrían apelar pueden ser la Defensoría del Pueblo, el SENASA, las asociaciones de defensa del consumidor. ¿Cuáles son más, por dónde tiene que canalizar
no te digo una denuncia, pero sí una consulta, un aporte. Por ahí el público, como decía Dante acá en las preguntas, no conoce cómo conducirse en este tema, sin Bueno, obviamente perjudicar a nadie. hay dos organismos que son, digamos, fundamentales. Uno es el SENASA, porque por ahí pasa toda la normativa, que está Bien. ahí en la calle Haití, a media cuadra del Parque 9 de Julio. Y la otra es la Secretaría de Agricultura, que está en la calle Córdoba, Ah, entre Catamarca y José Colombre. Esos son los dos organismos, el SENASA y la Secretaría de Agricultura. ¿Cómo se llama? El defensor del pueblo no, porque no sabe nada. Tiene que ser justamente organismos oficiales que digamos, la Secretaría de Agricultura, que tiene en cuenta todas estas cuestiones, y el SENASA. Son los dos organismos que que son el poder de policía, digamos, de la provincia con respecto al tema digamos, del mal manejo de agroquímicos, del mal manejo del agua, de que aplican cualquier cosa y contaminan los productos, el agua y el suelo, ¿no? Son ellos, perfecto. son los dos organismos a donde se puede, digamos, acudir. Así es. Bien, Juan, muchísimas gracias. Bueno, ahora te voy a trasladar, ya no preguntas, sino algunos comentarios que están haciendo los participantes. Excelente exposición, muy interesante, exposición muy detallada sobre el tema. Y bueno, y agradecimientos relacionados con tu exposición y tu didáctica, porque fue muy didáctica la charla. De parte de nosotros, de la organización, agradecerte la participación. La verdad que es un gusto para nosotros que tengamos este tipo de información y de personas tan estudiosas como vos. Así que nada, si quieres vos comentar algo, así luego hacemos el cierre. Bueno, yo estoy muy agradecido con ustedes porque realmente cuando me han invitado a este evento que es la Semana de la Ingeniería, por supuesto que ha sido todo un desafío tener que preparar un tema como como es la responsabilidad profesional e institucional en el manejo de la sanidad vegetal, porque es todo un tema, ¿no? Así Y es. eso me hizo recordar mucho, porque hace 3 años atrás, en el año 2018, me tocó, digamos, organizar junto con un grupo de colegas de la facultad, del INTA, de la Estación Experimental, de empresas privadas, la Jornada Fitosanitaria Argentina 2016, que hacía 40 años que la Facultad de Agronomía no era sede, y se hizo un mega evento en el Centro Cultural y en la Facultad de Abogacía, donde concurrieron más de 700 personas, y fue de carácter internacional porque vinieron disertantes de Brasil, de Colombia, de España, y como 49 disertantes de todo el país de primera línea. Y justamente se trataron todos estos temas, se desarrollaron como 9 simposios relacionados con frutas, con verdura, con cítricos, con maíz, caña, soja, etcétera, temas que son la columna vertebral de Tucumán, y se Claro. tocaron muchos de estos temas. Entonces, eso me quedó a mí, realmente ha sido todo un desafío digamos, todo realmente un logro poder haber aglutinado tanta gente y el intercambio de ideas y de conceptos. Bueno, y todo eso a mí me ha servido para poder plasmar un poco esta charla, ¿no? Porque no es fácil tocar temas como esto para un auditorio heterogéneo que uno no sabe quién está escuchando del otro lado. Así No es. puedo hacer una charla para ingenieros agrónomos, sino para el público en general, ¿no? Bien. Y yo quería contarle mi experiencia de campo, porque esto que yo hago, vengo haciendo hace varios años, es real, es factible, ¿no? En plantaciones comerciales de Tucumán. O sea, Claro. porque yo todos los conceptos que he vertido antes, le he demostrado que se puede hacer prácticamente. Y es lo mismo que yo les enseño a mis alumnos en la facultad. Muchas de las cosas que yo hago en el campo, después les cuento y les digo, porque se habla de buenas prácticas agrícolas, de manejo integrado de plagas, pero hay que mostrar los resultados, ¿no? Y en plantaciones comerciales. No tan solo hablar, sino resultados.
Y bueno, yo creo que con los resultados hablan solo, y eso me parece que es muy importante. Pero vuelvo a repetir, muy agradecido con la Universidad Tecnológica Nacional, la Facultad Regional Tucumán, la posibilidad que me ha dado, y bueno, espero que el objetivo mío se haya logrado, ¿no? Despertar por lo menos el interés y que se cuestionen y se pregunten dónde estamos parados los consumidores, ¿no? Te puedo asegurar que así es. Bueno, de parte de nuestro decano, te agradecemos muchísimo la participación de toda la organización y seguramente te vamos a estar convocando para otras charlas de este tipo que son muy interesantes, porque la didáctica y la claridad con que los has expuesto nos hace repensar y capaz que nuestro rol de consumidores tiene que ser diferente, capaz que un poco más de interés. Lamentablemente hoy estamos en esta situación de que no podemos compartir mucho y tenemos que cuidarnos bastante. Así que, Juan, nuevamente muchas gracias y a los participantes, gracias por acompañarnos y le comentamos y le informamos que mañana continuamos con la última jornada de actividades de la Semana de la Ingeniería y la última actividad de este día va a ser el show que se va a pasar por YouTube. Así que muchas gracias a todos, buenas noches. Juan, siempre Bueno, con usted. Muchas muchas gracias. gracias, muchas gracias.